Vamos a situar la historia de esta prédica en el contexto en el que se encontraba o que se llevaban a cabo este acontecimiento. Vamos a hablar acerca de el tema mujer de valor, fidelidad y fe, ¿sí? Recordemos que en este mes de mayo vamos a estar festejando a las mujeres, no importa si no son mamás, a todas las mujeres en general, ¿no? Y a apelar al llamado que Dios tiene para cada una de ustedes. Entonces el título es, ¿qué título dijimos que era? Mujer de valor, fidelidad y fe, ¿sí? Amén. En el contexto en el que se encuentra esta historia, se nos dice que era una época donde lo que habían eran jueces, no habían reyes, y había desolación en Israel. ¿Por qué? Porque habían estado siendo desobedientes, habían sido infieles, se habían acercado a dioses y a dioses paganos que no tenían que ver con el Dios vivo. Y este era el contexto en el que se desarrollaba cuando se da la historia de Ruth. Cuando nosotros escuchamos el nombre Ruth, ¿qué se nos viene a la cabeza muchas veces? Una historia de amor, ¿no? Porque hay un encuentro, una historia del amor de una mujer por su suegra. Pero vamos a llevarlo más allá de eso, hermano. Esta historia o este libro de Ruth es muestra del amor y de la misericordia de Dios. Es muestra del amor y de la redención que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Nos vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1, del 1 hasta el 14. Si me acompañan a leerlos, por favor. Y leemos la palabra de Dios, dándole la honra y la gloria a Él, que Él es el único que se la merece. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión. Quedaron así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí,
y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Amén, hermanos. Padre amado, en esta hermosa mañana, bendito Señor, agradecemos por la palabra que tú nos has mostrado en tu escritura, bendito Señor. Como tú dices, toda tu palabra es inspirada para redarguir y corregir y instruir en justicia, bendito Señor. Tú seas hablando a cada una de nuestras vidas, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la bendición tuya sea, Padre mío, que todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea conforme a tu voluntad, bendito Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si nosotros nos situamos en el capítulo 1, hermano, dice que aconteció que en aquellos días dice que había, ¿qué dice? Comienza con un tiempo de hambre y escasez en la tierra de Judá. ¿Ok? En la tierra de Judá en Belén había hambre, ¿sí? Muchas veces el pueblo de Israel se vio afectado con situaciones de hambruna y de guerra. Y muchas veces estas cosas ocurrían o acontecían porque el pueblo era rebelde. Se olvidaba del Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto y anhelaban seguir haciendo lo malo delante de Dios. O muchas veces se olvidaban quién era Dios y preferían ir tras dioses ajenos y hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Entonces dice que en ese tiempo había hambre en Belén. ¿Por qué? Y Belén era considerado en ese momento, o cuando Dios se lo entregó a Israel, cuando entregó este lugar, dice cómo era conocido como el lugar que fluía leche y miel. ¿Por qué? Porque había abundancia. Incluso Belén era considerada la casa del pan. Y si nosotros situamos esa referencia, ahí es porque ahí es donde habría de nacer el pan de vida. En este caso, el pan de vida, ¿quién es? Jesucristo. Ese pan de vida que se nos ha sido entregado a cada uno de nosotros habría de nacer en Belén de Judá. Y entonces esta tierra dice que había escasez y hambre por causa del pecado. Y el pueblo, en virtud de acercarse a los caminos del Señor o volver sus veredas a Dios y volver su vista a Dios, ¿qué hacía? Seguía en sus pecados y deleites. Pero entonces dice que, aquí la palabra de Dios dice que el nombre de aquel varón era Elimelec. Elimelec decide, en virtud de clamar al Señor, decide ir a la tierra de Moab, ¿sí? Una tierra que estaba habitada por personas que estaban alejadas de la presencia del Señor, que adoraban a ídolos, que eran contrarios a la palabra del Señor. Entonces van a esta tierra a morar en los montes de Moab, ¿sí? Y deciden quedarse ahí, ella, él, su esposa Noemí y sus 2 hijos. Entonces toman esta decisión que uno puede ponerse a pensar. Esta decisión la oraron a Dios, la pidieron al Señor, que el Señor los dirigiera. ¿Creen ustedes que el Señor los dirigió hacia los campos de Moab? Pero es la decisión que ellos tomaron basándose en lo que estaba ocurriendo en ese momento. Había hambre, ¿sí? Pero recordemos que debemos de estar confiando cuando las dificultades, las situaciones adversas llegan a nuestra vida. Cuando puede ser que en nuestra vida no haya trabajo, no haya hambre, no haya el esposo que estamos pidiendo, no haya el hijo que estamos deseando, ¿dónde debemos estar aferrados? En el Dios que provee. Y muchas veces nos alejamos del Dios proveedor buscando en el lugar incorrecto. ¿Y qué es lo que hicieron en este momento? ¿Qué hizo Elimelec? Decide irse a una tierra que Dios les había prohibido que entraran, ¿sí? ¿Por qué razón Dios le había prohibido que entraran a esta tierra? Porque no habían recibido con bien. En su momento, cuando el pueblo de Israel venía entrando de Egipto, donde había sido esclavizado, y venían por el desierto, este pueblo no los había recibido ni con pan ni con agua. Y les prohibió que entraran sino hasta la 10ª generación. Si no, los invito a leer y abran su Biblia, hermano. Deuteronomios 23:4. Deuteronomio 23:4. Leemos la palabra del Señor que dice en Deuteronomio 23:4.
por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino cuando saliste de Egipto, y porque se alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Entonces Dios les había prohibido que entraran a este lugar, ¿sí? Sino hasta la 10ª generación, hermanos. ¿Y qué hicieron? Entraron, ¿no? Entraron antes a este lugar buscando el alimento, ¿sí? Porque pensaban que no había que comer y había que llenar las alacenas. Este pueblo se había ganado el desagrado de Dios. ¿Por qué? Porque no habían salido a recibirlos, sino que todo lo contrario, dice, no los habían recibido ni con pan ni con agua. Muchas veces en nuestro caminar en Cristo vamos buscando aquello que consideramos que es mejor para nuestra vida espiritual. Decimos, en el Señor, en esta iglesia, en este lugar, no está lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque hemos dejado de poner nuestra mirada en el Señor y hemos puesto la mirada en las circunstancias que nos rodean. Hemos puesto la mirada en las personas que nos rodean. Hemos puesto la mirada en el lugar en el que está ubicado esa iglesia. Y vamos buscando según lo mejor. Pero siempre que haya un lugar donde se alabe y se glorifique la palabra y se dé la palabra de Dios, ahí es tu lugar de estar, hermano. Muchas veces solo pensamos en las circunstancias que nos rodean, pero démonos cuenta qué pasó en esta historia. Dice que pasaron acontecimientos en la vida de Noemí que la hicieron sentirse mal. Noemí, el primer acontecimiento que ocurre en su vida es que tiene que dejar su tierra para irse a los campos de Moab. Luego Noemí deja su tierra y se va a los campos de Moab. Está dejando la tierra prometida, la tierra donde Dios la ha sentado, la tierra donde dijo Dios, y ahí estaré yo y ahí pondré mi tabernáculo, yo moraré ahí con ustedes. Es la tierra donde está el tabernáculo, donde mora la presencia de Dios. Y ellos están cambiando esto para irse a los campos del Moab, donde hay idolatría, donde hay maldad. ¿Por qué? Porque hay hambre. Y muchas veces en nuestra vida espiritual hay situaciones difíciles, pasamos por pruebas, pasamos por circunstancias espirituales donde decimos, ya no quiero seguir al Señor, mejor me voy, porque allá va a haber cosa mejor. Y muchas veces no es así. Fuera de los caminos del Señor no siempre hay cosas buenas que nos dejan, ¿no? Entonces una de las cosas que pasa el siguiente es que Noemí tiene tragedia. Su esposo Elimelec también muere. Y entonces se convierte en una viuda. En esa época, si nosotros nos situamos en esa época, quedarse viuda significaba quedarse desprotegida según la ley. Entonces el esposo era el que protegía a la mujer y se quedaba desprotegida. Y era Dios el único que la podía resguardar. Pero Noemí tenía una ventaja, tenía 2 hijos varones. Pero ¿qué pasa? Que también mueren sus 2 hijos. Y queda desprotegida nuevamente. Malón y Kelión mueren, pero antes de morir, Malón y Kelión se casan con mujeres moabitas. Para las hijas de Dios, en el caso de Noemí, que sabía que Dios les había prohibido que se casaran con hijas moabitas o con cualquier otra persona que estuviera o que los rodeara, los pueblos de Israel. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pasaba? Seducían, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo estoy alejado del Señor y no quiero saber de Dios y mis deseos son la idolatría, la hechicería? Seduzco para que te acerques a mí, ¿no? Te acerques a lo que yo creo o a lo que yo profeso. Y es lo que ella, por eso no se juntaban con personas de otros lugares o de otras ciudades. Pero en este caso ellas se casan con 2 mujeres moabitas, no son mujeres israelitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Hay otro acontecimiento que es también triste para Noemí, y es que sus hijos no le dieron nietos, ¿sí? Herencia de Jehová son los hijos, y ella no tuvo hijos, no tuvo nietos. Y entonces también este es un acontecimiento que pasa en la vida de Ruth. Después de esos 10 años, sus hijos mueren
y queda en la orfandad. Entonces ella se ve turbada por tantas situaciones que han pasado en su vida y lo único que le ha quedado son sus dos nueras, tanto Orfa como Ruth. Pero entonces ella ve y percibe esto, empieza a escuchar en los campos de Moab que ha regresado el pan a la casa a Jerusalén. Nuevamente hay comida. ¿Por qué había comida nuevamente? Porque Dios es fiel, hermano, y en su misericordia siempre era fiel con el pueblo de Israel, aunque él era infiel, aunque él le fallaba, Dios era fiel. ¿Y qué hizo? Nuevamente tuvo misericordia de ellos y les dio el pan, ¿sí? Entonces ya había pan en la casa de Israel, dice. Entonces, ¿qué dice? Noemí dice, ¿qué hago aquí? Soy extranjera en un lugar que no es el lugar que Dios me dio como hija de Dios que soy. Me voy a regresar a mi tierra, de donde salí. Y entonces decide regresar a Belén. ¿Por qué? Porque se da cuenta que aunque en Moab sí había comida, no había mejor lugar que estar en el lugar donde estaba la presencia de Dios. En nuestras vidas muchas veces las circunstancias nos alejan del Señor y estamos cómodos en el lugar que estamos. Estamos cómodos sin orar, estamos cómodos sin buscar la presencia del Señor, estamos cómodos en las circunstancias en las que estamos, pero eso no significa que yo no me tenga que mover, no significa que no tenga que volver a orar, no significa que no tenga que volver a acercarme al pan de vida que es Jesucristo en nuestras vidas, hermano. Amén. Entonces Noemí se da cuenta que necesita regresar nuevamente a su tierra, de donde salió. Pero ya, ¿cómo regresa Noemí, hermanos? ¿Cómo es su regreso de Noemí? La primera vez que salió Noemí, ¿cómo salió? Con su esposo y sus dos hijos. ¿Y cómo regresa? Con lo que estaba viendo ella, regresa sin su esposo y sin sus dos hijos, porque habían muerto. Pero había algo tremendo que estaba aconteciendo aquí, hermano. Y era lo que estaba a punto de pasar, ¿sí? Les menciono, ¿sí recuerdan que les mencioné a Orfa y les mencioné a Ruth? Ok. Estas dos hijas, que ella tenía porque eran como sus hijas, habían sido las esposas de sus hijos y le tenían mucho cariño a Noemí. ¿Por qué le tenían tanto cariño a Noemí? Porque Noemí era una sierva del Señor. Noemí, yo imagino que era una mujer sabia y una mujer que daba amor. Y entonces dice que ellas no querían dejar a Noemí sola. En esa época era una costumbre que tanto las personas cuando se iban a despedir de alguien, es como que alguien diga, ya me voy de aquí, y salían caminando un tramo y ahí se despedían, no se despedían en la casa como ahora lo hacemos, ¿no? Esa no era la costumbre. Entonces ambas van a despedir a Noemí, pero en ese transcurso está pasando algo en la vida de sus nueras, hermano. Y vamos a ver las reacciones que cada una de ellas tiene, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las decisiones que cada una de ellas está a punto de tomar esa decisión. Amén, hermanos. Dice, las nueras deciden acompañar a Noemí de camino a Jerusalén y luego Noemí les hace la invitación de regresarse a casa de sus mamás. Eso aparece en Ruth 1:8, hermano, ahí mismo donde ya acabamos de hacer la lectura de la palabra. Dice la palabra de Dios que les pide que regresen a casa de sus mamás. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como le habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Sí? Entonces ella le estaba haciendo la invitación a que regresaran a la casa de su mamá. Regresen a la casa de su mamá, las despidió con agradecimiento y las bendijo. Aquí vemos que para Noemí Dios sigue siendo importante.
Dios sigue estando presente en su vida porque les dijo: Jehová haga con vosotros misericordia como las habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda que halléis descanso cada una en casa de su marido. Y les deseaba un próximo matrimonio. Eso es lo que estaba deseando Noemí para sus nueras. Ella sentía: a ver, yo ya no tengo hijos, ya no puedo procrear, ya no voy a tener más hijos, tampoco tengo en mi tierra, porque ella en ese momento, a ver, vamos a hacer mención de Moab. Ella no tenía, ella no tenía noción que tenía un pariente todavía, ¿sí? Entonces ella en su pensamiento es: ya no tengo hijos, ¿qué hacen conmigo? No hay nada que yo les pueda ofrecer, no tengo nada que ofrecerle, así que regrésense a su parentela. Y les deseo muchas bendiciones y que encuentren nuevamente otro esposo con quien casarse, ¿sí? A cada una de ellas. Ambas le dijeron: no regresaremos. ¿Por qué? Porque ellas estaban decididas a seguir a Noemí a donde ella fuera. No regresaremos y nos quedaremos contigo e iremos a tu pueblo. Pero Noemí las está convenciendo, hermano. Noemí las convence porque Noemí siente que ya no tiene ni plata ni oro que ofrecerle, ni unos hijos que ofrecerle. Entonces las está regresando. Aquí podemos ver una mujer que se siente vacía, ¿sí? Que se siente desolada por los sufrimientos y los acontecimientos o las circunstancias que le han desfavorecido en su vida. Entonces ella siente que deben de regresarse y no seguirla. Y la sigue convenciendo. Con afecto las besó y les deseó que tuvieran una nueva vida y un nuevo matrimonio. Esta suegra se había ganado el corazón de sus nueras. En la actualidad hay muchas suegras que se han ganado el corazón de sus yernos y de sus nueras. Es importante entender que para ganarse el corazón muchas veces solamente necesita que Jehová viva en nuestras vidas, que Jesucristo viva en nuestras vidas, ¿sí? Y si no fuese así, sigámosla amando, hermano, porque el Señor dice que nos amemos los unos a los otros, ¿no? Amemos a nuestro prójimo. Ciertamente nosotros iremos contigo, le decía a tu pueblo, te acompañaremos y no te dejaremos. En el versículo 10 nosotros podemos ver, hermano, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo estaba Ruth, hermano? Con amargura de alma. En Ruth había una amargura, en Noemí había una amargura en el alma por la pérdida de su esposo y por la pérdida de sus 2 hijos. Ella está persuadiéndola de que ya no la siga. Lo vemos en el versículo, si quieren no lo lea, en el versículo 11 y 13. Las hizo ver la desolación en la que ella se encontraba. Estoy sola, estoy desamparada, no tengo más hijos, estoy en amargura de corazón. ¿Qué necesitan de mí? No necesitan nada. Pero Noemí tenía algo muy importante. Tenía a Dios en su vida. Muchas veces las circunstancias en las que nosotros nos encontramos en nuestra vida espiritual, las circunstancias que nos rodean, que no son espirituales, sino son temporales mientras estamos en esta vida, nos afectan o nos lastiman tanto que nos sentimos amargados, que nos sentimos que ya no tenemos nada. Pero tenemos mucho que dar porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos ese pan de vida, tenemos ese alimento que podemos llevar a otro, alentarlos, sacarlos adelante con una palabra de aliento. Tenemos mucho que dar en el servicio del Señor. Cuando tú pienses que no tienes valor alguno, cuando tu mujer piensas que no tienes valor alguno, ponte a pensar si para Dios es así. Nosotros muchas veces solo vemos las circunstancias que nos rodean ahorita, circunstancias de salud, circunstancias económicas, pero no estamos viendo más allá del propósito que Dios tiene diseñado y el plan que Dios tiene plasmado y ese camino que ya tiene diseñado para cada una de nosotros, para que le sirvamos y glorifiquemos al Dios poderoso. Amén. Amén, hermanos. Ciertamente tengo amargura, dice Noemí.
Claro que Noemí, yo creo que sí quería que sus nueras sí la acompañaran, pero ella sentía, ¿qué van a ir a hacer estas mujeres moabitas? ¿Qué van a ir a hacer allá, a mi pueblo, donde no van a encontrar esposo, porque ya no tengo ni familiares que ofrecerles? ¿Qué van a ir a hacer allá? ¿A quedarse viudas por el resto de su vida? ¿Acaso ella deseaba ese mal para sus nueras? Pero, ¿saben algo importante? Lo que ellas podían encontrar en aquel lugar, que era donde habitaba la presencia de Dios, era Jehová, poderoso Rey, bendito de la gloria. Cuando tú te pongas a pensar, hermana, cuando tú te pongas a pensar, ¿qué hay para mí allá? Hay pan de vida. Amén. Hay un Dios que quiere renovar tu corazón, que quiere renovar tus fuerzas, que quiere sacarte de la esclavitud, que quiere sacarte de la amargura, pero para eso necesitas quererlo. Y esto es lo que debía de pasar en el corazón de sus nueras. Necesitaban querer acompañar a Noemí. Entonces dice la palabra, cuando Noemí les pone la circunstancia de lo que esperaba, Orfa no necesitó muchas razones para persuadirse a seguir a Noemí. Orfa tomó la decisión de regresar a sus dioses y a su tierra. Amén, hermano. Decidió regresar a sus dioses y a su tierra y a sus padres, a sus dioses falsos. En cambio, dice en el versículo 14, leemos el capítulo 14. Entonces le dijo y ella alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Quién se quedó con ella? Ruth. Porque en el corazón de Ruth ya Dios estaba obrando, hermana. ¿Por qué en el corazón de Ruth ya estaba obrando Dios? Una era por el testimonio de su suegra, porque ella la quería muchísimo. Y otra es que ya Ruth, a pesar de que tenía otros dioses ajenos y era de otro pueblo, en el corazón de ella ya se estaba trabajando y se estaba obrando algo poderoso. Seguramente, yo estoy especulando, seguramente ella ya había escuchado lo que Jehová había hecho con el pueblo al sacarlo de la tierra de Egipto, cómo los había sacado. Seguramente Ruth ya había escuchado cómo los sacó y cómo abrió el mar rojo cuando eran perseguidos. Seguramente Ruth escuchó cuando en Jericó los muros se cayeron. Y Ruth estaba viendo y escuchaba de que había un Dios poderoso y ella quería ir en pos de ese Dios. Un Dios verdadero, hermano. Noemí se queda impresionada muchas veces. Noemí se queda impresionada por las palabras que Ruth le va a decir en este momento. En ambas causó un efecto diferente. Ruth va a expresar una decisión irrevocable que va a marcar no solo la vida de Ruth, sino que va a marcar la historia que nosotros conocemos, hermano. Amén. No me ruegues que te deje, donde tú fueres, iré yo. Amén, hermano. Le dice, no me ruegues que te deje. Eso lo encontramos, hermanos, en Ruth, capítulo 1 y versículo 16. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Amén. Entonces Ruth le está diciendo, no solamente le está diciendo voy a ir contigo, sino que le está diciendo, donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que su suegra fuere, iré yo. Ella no solo quería acompañar a Noemí a un transcurso, solamente quería acompañarlo, sino que su convicción iba más allá
de ir con su suegra, iba más allá del amor y de la fidelidad que ella tenía, sino que iba más allá porque iba en fe. Y dice, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Ella no solo quería acompañarla físicamente, sino adoptar a su pueblo y adoptar el Dios de Noemí en su vida, hermanos. Ya ven lo que está pasando en el corazón de una persona que está atento a lo que está pasando alrededor de ella. Muchas veces las circunstancias pueden ser terribles en nuestra vida, pero ¿qué está aconteciendo a nuestro alrededor? Esas son circunstancias, pero ¿qué nos está diciendo Dios en su palabra? ¿Qué nos está mostrando? Dios nos está mostrando que tiene misericordia de nosotros todos los días y que no nos desampara ningún día de nuestra vida. Ella tomó una decisión crucial. Una es, se iba a mover de su tierra, iba a dejar su tierra y su parentela, porque dejó su familia, a su mamá, a su papá, y se movió con su suegra. Ese era lo que había en el corazón de Ruth. Pero no solamente eso, sino que también dice, tu pueblo será mi pueblo. ¿Quién era el pueblo de Ruth, de Noemí? El pueblo de Israel. Y le dice, y tu Dios será mi Dios. No está diciendo, y voy a adorar a tu Dios, y te voy a acompañar al templo. No, dice, tu Dios será mi Dios. Era lo que se estaba moviendo en el corazón de Ruth. Y se estaba moviendo en fe. Y dice, y no solamente le dijo eso, le dijo, donde tú mueras, yo moriré. Y donde tú seas sepultada, yo también quiero sepultada. Y le dice, y no solamente eso le dice Ruth en ese momento, sino que le dice, que no haya nada que nos separe, sino la muerte. La única manera en que Ruth aceptaba que fuera separada de Noemí era si una de ellas moría. ¿Por qué? Porque su convicción era clara. Tenía una fidelidad Ruth. Ahora, hermanos, nuestra fidelidad en el Señor es como la fidelidad de Ruth. Nuestra fidelidad a Dios es que cuando estoy en las pruebas, cuando el dolor viene a mi vida, sigo fiel, le sigo clamando, le sigo orando, sigo dando gloria hacia Dios por lo que está aconteciendo en mi vida, o me empiezo a quejar, o me empiezo a amargar en mi corazón. Nosotros podríamos decir, Noemí tenía justificación de sentirse esa amargura en el corazón. Claro que sí tenía justificación de sentir esa amargura en el corazón, porque había dolor, había pérdida, había tragedia en su vida. Pero hay algo que se le olvidó mencionar aquí a Noemí, y era que Dios nunca la había dejado desamparada. Que lo que ella estaba viendo y lo que ella estaba hablando era humanamente, y lo que ella estaba viendo era lo que estaba aconteciendo humanamente, pero había algo que ella no podía ver, y eran los planes trazados que Dios tenía a través de su nuera Ruth. Y cómo a través de Ruth ella iba a ser restituida, ¿sí? Iba a ser restituida. Así hemos sido nosotros restituidos, hermano, a través de Jesucristo en nuestra vida. Esa restitución tiene nombre, se llama Jesucristo. Esa restitución tiene nombre, se llama Jesucristo. Y esa restitución sufrió escupidas, sufrió clavos, atravesaron por lanzas, sufrió el peso del pecado, muerte de cruz, pero hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. Esa es la victoria que tenemos, que muchas veces las circunstancias que vemos ahorita solo son ahorita, pero si nosotros pudiéramos ver el plan de Dios que tiene trazado, pero en ese momento Noemí no podía haber trazado el plan. Nosotros lo sabemos porque ya lo leímos lo que dice el libro de Ruth, pero ella en ese momento no lo estaba viendo. Pero en cambio no dejaba de decir, el Dios Todopoderoso, en el nombre de Dios Todopoderoso te bendigo, en el nombre de Dios Todopoderoso se haga. ¿Por qué? Porque en ella siempre había el amor y la creencia que Dios era poderoso. Amén, hermanos. La mayor necesidad que Ruth tenía era de conocer al Dios vivo. La necesidad de Ruth, sí, había una necesidad que Noemí le mencionaba, y era la necesidad de tener un esposo, pero la mayor necesidad que Ruth tenía era de conocer al Dios vivo. Ella ya era una israelita de corazón, ya había creído en ese Dios poderoso.
Y muchas veces nosotros de lo que mayormente tenemos necesidad es del Dios poderoso, pero estamos viendo que nos falta el carro, que nos falta el esposo, que nos falta lo demás. Y no es lo importante es la fidelidad en Dios, y todas las cosas os serán añadidas, dice Dios, ¿no? Pero humanamente a veces nos duele. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Génesis, hermano, 12:3. Génesis 12:3. Veamos lo que estaba pasando en el corazón y lo que ocurría o qué pasa, qué dice la palabra de Dios en Génesis 12:3, hermano. Amén, hermano. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén, hermano. Entonces, Ruth era moabita, pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Y le dijo a Abraham, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Sí? Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que no importa las circunstancias de donde Dios te haya sacado, no importa las circunstancias donde Dios nos ha traído a sus pies, lo que importa es que Dios nos ha hecho coherederos del reino con su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Hermanos, a veces el dolor duele tanto que podemos perder de vista lo importante, y lo importante es Dios en nuestra vida. No es que le restemos importancia al dolor. Yo he sentido dolor físico y es agotador, emocionalmente desgasta. Pero Dios es fiel en todo momento, y Dios es fiel hasta en los momentos de dolor. Dios no solamente es fiel cuando todo va bien, Dios es fiel hasta cuando todo nos falta, hermanos. Así que levemos nuestra mirada y pongámonos a pensar cuáles son esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios está llevando a cabo esos planes en tu vida. Mujer, no nos conformemos con venir a la iglesia y sentarnos nada más. El reino de Dios está compuesto de trabajadores y de siervos que le sirven, manos que estén dispuestas a glorificar el nombre del Señor, que estén dispuestas a llevar su palabra, que estén dispuestas a servir. Es lo que Dios quiere de tu vida, hermanos. Los propósitos eternos que Dios tiene con tu vida no los puedes ver ahorita tú, pero Dios sí los tiene bien claros, hermanos. Ruth tiene un amor firme en medio del dolor. Veamos lo que dice Ruth 1:16 al 17, hermano. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, ¿cómo era la decisión que había tomado Ruth? Era una decisión firme irrevocable y de fidelidad a su suegra. Dios es un Dios firme, es un Dios fiel y bondadoso, hermano. Nosotros somos lo que muchas veces somos infieles y vamos por espejitos, cuando la bendición más grande la estamos perdiendo, hermano. La palabra de Dios dice que Dios se estaba comprometiendo no solo con su suegra, sino que se estaba comprometiendo con Dios. Ruth estaba comprometiéndose con Dios porque decía: y tu Dios será mi Dios. Amén, hermanos. Veamos lo que dice Deuteronomios 13:4, hermano.
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Esa era la ordenanza que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero ¿qué hicieron ellos? Se fueron en pos de dioses ajenos, de dioses paganos, fueron infiel. Pero él le decía, a tu Dios seguiréis, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de Ruth? Que ella sí está tomando en cuenta esta palabra sin conocerla. A ese Dios voy a seguir y voy a servir con una plena determinación, hermano. Tan así se plasmó la palabra, tan así fue perfecto que los planes de Dios se dan, que dice en el libro de Ruth, en el capítulo 22, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Justo llegaron al momento de la siega de la cebada, que es en el momento donde Ruth conoce a Boaz. Y ahí pues conocen la historia, algunos ya conocen la historia de amor que se da entre Ruth y Boaz. Entonces, cuando nosotros vemos un pedacito de las circunstancias, de las pruebas que nosotros estamos atravesando, muchas veces nosotros no podemos ver el plan que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Muchas veces las circunstancias son tan dolorosas que nos amargan. Incluso dice la palabra en el relato, dice que cuando Noemí llegó a Belén y entró, las personas que las conocían, a las mujeres que la conocían, al verla dijeron, ¿esta es Noemí? ¿Ella es Noemí? Y ella dijo, ya no me llamen Noemí, llámeme amarga. ¿Por qué? Porque en amargura me ha hecho pasar Jehová Todopoderoso. Entonces ella había perdido una identidad como hija de Dios, como israelita que era, como esa nación santa que Dios había sacado desde el pueblo. Ella había perdido esa identidad, pero venía con algo. Ella no venía vacía, ella pensaba que venía vacía, que ya no traía nada con ella. Dice, me fui llena. ¿Por qué? Porque me fui llena y regreso vacía. Pero dice la palabra del Señor que Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En ese momento las circunstancias que veía Noemí era únicamente que venía vacía, que no traía nada, que sus hijos, su esposo, todo se había quedado, que ya no tenía más parentela, pero no se daba cuenta de lo que traía a su lado. Traía una nuera fiel, traía una nuera que tenía fe en Dios, en el Dios de Noemí, pero sus circunstancias no la dejaban ver. Muchas veces nuestras circunstancias, hermano, por las que estamos pasando, que son tan dolorosas, no nos permiten ver más allá de nuestro dolor. No nos permiten ver más allá de lo que nos hace falta. No nos permiten ver más allá de lo que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Si en este momento estás atravesando momentos de dolor o de esa prueba, pregúntate, ¿hacia dónde Dios me quiere llevar? ¿Qué es lo que Dios tiene trazado para mí? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué estoy pasando por este dolor? Ruth no solo era una mujer que amaba a su suegra, sino que era una mujer de fe, de entrega, de compromiso. Era una mujer que entregó y no le importó traer el peso del dolor que traía su suegra. No le importó la amargura con la que cargaba su suegra. Lo único que le importaba era amarla, servirla y serle fiel. Porque incluso dice la historia más adelante, si alguno gusta leer el libro de Ruth, está muy hermoso. Es cortito, no tiene muchos versículos, pero es un libro de redención y de amor y de fidelidad de Dios hacia nosotros, hermanos. Ahí nos narra, hermano, lo importante, y era que Ruth tenía fe. Incluso dice que cuando ya Noemí ya era grande y estaba afligida y sentía que ya no tenía nada, que había perdido su propósito, pero iba a ser redimida a través de Ruth, hermanos, porque Dios
no solamente la redimió, sino que le dio hijos, le dio nietos, porque en esa época se acostumbraba que si alguien tomaba a la esposa que había quedado viuda de su pariente, el apellido del pariente seguía preservado. Y en ese momento Ruth, hermanos, si nosotros nos vamos al versículo capítulo 4, en el capítulo 4, hermanos, de Ruth, dice que aconteció, dice, que las mujeres, dice, honraban a Noemí, honraban con alabanza, y esto ya lo van a encontrar en el capítulo 4, con alabanzas a Noemí. La canción no la dirigían a Ruth, la dirigían a Noemí, porque le decían: Dios te ha bendecido con hijos. Y le dice, y no solamente te ha bendecido con una descendencia, que en este caso fue su nieto que tuvo a través de Ruth, sino que te ha dado una nuera, le dice, que vale como 7 hijos, le dice. Así era el amor que tenía Ruth. Y no solamente eso, le dijo, si nosotros nos vamos a lo que realmente implica la vida de Ruth, nosotros vemos trazada la historia donde vemos que el hijo de Ruth, David, el rey David que todos conocemos, es un nieto del hijo de Ruth. Amén, hermanos. Eso era lo que en ese momento Noemí no podía ver, pero el plan ya de Dios ya se estaba moviendo. A pesar de las circunstancias, el plan de Dios era perfecto y ya se estaba moviendo. Y nosotros el día de hoy conocemos quién viene de esa genealogía, hermanos, y es Jesucristo. ¿Recuerdan cómo le decían a Jesucristo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sí? ¿Y quién es David? El nieto del hijo que tuvo Ruth, hermano. Amén, hermanos. Esos son los planes que Dios tiene en medio de las circunstancias que no entendemos. Esos son los planes de Dios que Dios tiene, que van más allá de lo que yo me pueda imaginar. Muchos planes y muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo el día de hoy le fueron declarados a los siervos del pasado que fueron testigos. Le fueron declarados a Abraham, pero muchos de esos planes que Dios tenía, ellos no lo vieron en su momento. Pero nosotros lo podemos ver y lo podemos disfrutar el día de hoy al Redentor, a Jesucristo nuestro Salvador. Amén, hermanos. Dios recompensa la fidelidad, hermano. Allá afuera en el mundo podrás encontrar placeres momentáneos, pero la fidelidad de Dios va más allá de lo que tú te puedas imaginar, y Dios recompensa la fidelidad. Debemos de ser un pueblo fiel, que cuando haya abundancia seamos fieles, y cuando hay escasez también seamos fieles, hermano. Cuando hay dolor seamos fieles, y cuando hay alegría también seamos fieles, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que hay tiempo para absolutamente todo lo que se hace debajo del sol. Absolutamente todo. Regocijémonos, hermanos, glorifiquémosle al Señor. Bendito sea ese Dios poderoso que ha tenido misericordia, que nos ha redimido, que ha hecho esa redención en nuestra vida, y nosotros la podemos ver deslumbrada en nosotros. Muchas de ellas no lo vamos a poder ver, pero lo vamos a terminar viendo, hermano. Tengan fe, así como lo tuvo Ruth, una fe inquebrantable, una fe y una fidelidad a Dios inquebrantable, de trabajo y esfuerzo también, porque dice que era una mujer trabajadora. Se levantaba y se iba a los campos y trabajaba para ella y para su nuera, y eso dio testimonio para vos. ¿Por qué? Porque veía que era una mujer que, a pesar de que ya no necesitaba estar con Noemí, estaba con ella y era fiel como una hija. Se aferró a Ruth, a Noemí. ¿Cuántos de nosotros, hermano, el día de hoy estamos aferrados a Jesucristo? Así es nuestra fe. Estamos aferrados a Dios y no nos mueve nada. ¿O vamos a hacer que cuando vengan las circunstancias difíciles salgamos corriendo, hermano?
La palabra de Dios dice que muchas veces Jesús decía, cuando a Él se acercaban y le decían, te voy a seguir, Él les refería a esta palabra, decía, las aves tienen sus nidos y los animales su guarida, mas el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Muchas veces el caminar de Dios es hermoso, pero muchas veces también está lleno de dolor. Pero es un dolor que es recompensado en Dios, porque los planes de Dios son perfectos. Amén, hermano.